Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar el bloque 3, que es sucesiones y series. ¿Pero qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números reales escritos en un orden específico, de tal manera que sea claro saber cuál es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término y cualquiera de los términos que yo tenga ahí dentro de la sucesión, mediante una fórmula que nos permite obtener cualquiera de ellos. Entonces, generalmente, pues yo puedo establecer una fórmula para conocer cada uno de los términos de una sucesión. A una sucesión la vamos a denotar, es decir, su notación va a ser la siguiente. A1 sería el primer término, A2 sería el segundo término. Este 1, este 2 van como subíndices y nos van indicando cuál de los términos yo estoy colocando. A4 sería el cuarto término y AN sería el enésimo término. ¿Qué es el enésimo término? Pues un término cualquiera al que yo voy a llegar. Generalmente n lo estamos colocando por los números naturales, entonces está haciendo referencia al 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar a la cantidad que yo indique. Entonces, A1 sería el primer término, AN sería el enésimo término. Este enésimo término también es llamado término general. Ese también es nuestro nombre, término general. Y este quiere decir que a través de él puedo obtener cualquier valor. Entonces, las series o las sucesiones generalmente se expresan a través de una fórmula. Dentro de estas sucesiones generalmente encontramos dos tipos de sucesiones o dos clasificaciones y a su vez otras más. Pero bueno, de manera general se dividen en sucesiones convergentes, que son las que tienen un límite, porque son finitas o contables, es decir, que yo sé exactamente dónde inician y dónde van a terminar. Las voy a denotar como A1, A2, A3, etcétera, primer término, segundo término, tercer término, etcétera, hasta llegar al término n, y hasta aquí van a terminar. Y tenemos las sucesiones divergentes, en las que yo no conozco el límite, es decir, no tienen un límite finito. No vamos a saber en dónde terminan. Y pues, ¿cómo lo voy a saber o cómo lo voy a denotar? Voy a colocar A1, A2, A3, puntos suspensivos, que quiere decir que esta serie o esta sucesión continúa hasta AN, y después de AN también va a haber puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque no sé a dónde termina. ¿Cuál sería un ejemplo de una sucesión convergente? Pues sería si yo coloco cada uno de los años que se han jugado, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Yo sé que es periódico, cada determinado tiempo sucede, entonces puedo comenzar desde el primer juego, desde la primera vez que se jugó ese Mundial de Fútbol, y terminar hasta el último mundial que ha sucedido, es decir, conozco exactamente hasta dónde termina. Luego podría colocar, en el caso de sucesiones divergentes, donde yo no sé dónde termina, por ejemplo, a los números pares. Yo puedo continuar con los números pares hasta el infinito, es decir, no sé dónde terminan. Entonces, así yo clasificaría de manera muy general a las sucesiones convergentes o divergentes. Pero también tenemos otras formas de acuerdo a la estructura que tienen estas sucesiones, y las vamos a revisar a continuación. Otra parte que distinguimos de las sucesiones, aparte de colocarlas en sucesiones convergentes y sucesiones divergentes, tenemos a las sucesiones aritméticas. ¿Qué son las sucesiones aritméticas? Pues son secuencias ordenadas de números que tienen todos con su antecesor, es decir, con el elemento que está antes, la misma diferencia, a la cual vamos a denotar con la letra D minúscula. ¿Cuál sería un ejemplo?
pues la sucesión que yo tengo aquí. 1, 3, 5, 7, 9. Y entonces yo veo la diferencia que hay entre ellos y puedo observar claramente que entre 1 y 3 hay 2 de diferencia. Es decir, este elemento es 2 números más grande que este, o lo que es lo mismo, si yo a 3 le resto 1, voy a obtener 2 de diferencia. Y guarda la misma relación con el siguiente número. Ahí tengo que de 3 a 5 nuevamente hay 2 de diferencia. De 5 a 7, 2 de diferencia. Y de 7 a 9, 2 de diferencia. Entonces, esto es la diferencia. Eso es lo que quiere decir la diferencia. ¿Cómo sé que es una sucesión aritmética? Porque todos los números, todos los elementos, todos los términos de la sucesión van a guardar la misma diferencia con su antecesor. Entonces, este sería el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, y así podría continuar sumando este valor y obteniendo cada uno de los términos que yo quisiera hasta llegar al número que yo deseara. Entonces, los términos de las sucesiones aritméticas tienen la siguiente forma. Puedo o no es necesario ir sume y sume y sume si yo quiero obtener el término 100, pongamos. ¿Qué podría yo hacer si quiero obtener el término 100 sin necesidad de hacer cada una de las sumas? Bueno, pues yo entiendo que tengo cada uno de los términos que siguen la sucesión aritmética, A1, A2, A3, A4, hasta llegar a AN, o el enésimo término, y entonces yo sé que el primer término va a ser elaborado o se puede realizar con esta fórmula, A1. Sé que el segundo término va a ser A1 más la diferencia, que el tercer término va a ser A1 más 2 veces la diferencia, que el cuarto término, va a ser A1 más 3 veces la diferencia. Por lo tanto, el enésimo término sería A1 más n-1 por la diferencia, por d. Y aquí yo puedo colocar cualquier valor. Una vez que yo conozco la fórmula para el enésimo término, yo puedo colocar cualquier valor. No importa qué valor yo especifique, me va a ser útil, entendiendo que si yo coloco aquí al 100, entonces diré que el A1, es decir, el primer término, si yo conozco el primer término, lo sustituyo aquí, más 100 menos 1 por la diferencia, y yo voy a conocer cualquier valor. Aquí yo podría sustituir cualquier dato y obtendría el término que yo estoy necesitando. Entonces, vamos a ver a continuación un ejemplo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Me dice que a partir del primer elemento y la diferencia común, escribamos los primeros 5 términos y además el término A95. ¿Qué necesito saber para poder emplear la fórmula para el enésimo término? Pues necesito conocer el primer término y la diferencia en común entre ellos. Y a partir de ahí, pues yo voy a obtener cada uno de los términos que me está solicitando. En la parte anterior ya habíamos visto que en el caso del primer término, yo solamente necesito colocar A1. En el caso del segundo término, voy a colocar A1 más la diferencia, que yo aquí lo coloqué como para que tengamos la relación de manera general. En el caso del tercer término, yo voy a colocar A1 más 2 veces la diferencia. En el caso del cuarto término, yo voy a colocar A1 más 3 veces la diferencia. En el caso del quinto término, pues A1 más 4 veces la diferencia. Ahí ya no se va a observar, lo voy a colocar en la parte de abajo. A1 más 4D. Y para tener el término 95, entonces, ¿qué tendría yo que colocar? Si yo observo, este es mi término 1. Este es mi término
A1. Este es mi término A2, A3, A4 y A5. ¿Qué voy observando? Pues que en el caso del elemento que yo tengo aquí, pues me dice 2D y este es el tercer término, digamos que se va recorriendo un valor. Porque recordemos que la fórmula de manera general es A1 más n menos 1 entre la distancia, entre la diferencia. Entonces, yo lo que tengo ahí es, aquí en el valor de n, yo puedo colocar cualquier dato. Si yo quiero obtener el término 95, pues entonces tendría yo que colocar A1 más 95 menos 1 por la diferencia. Y ahí yo obtendría el valor. Entonces, ¿cuáles serían mis resultados? Pues si yo quiero el primer término, solamente bastaría con colocar el valor que me indicaron de primer término. Este es mi primer término. Si yo quiero obtener el segundo término, entonces sería 1 más 3, que es igual a 4. Este es mi término. Si yo quiero obtener el tercer término, pues sería 1 más 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3 son 6, más 1, 7. Si yo quiero el cuarto término, pues entonces tendré que colocar 1 más 3 por 3. 3 por 3 son 9, más 1, 10. Si yo quiero el quinto término, pues sería 1 más 4 por 3. 4 por 3 son 12, más 1, 13. Y si yo quiero el término 95, pues bastaría con indicar 1 más 95 menos 1, que son 94, por la diferencia, que es 3. Y 94 por 3 son 282, más 1 tendría 283. Y este sería mi término 95 de la sucesión. ¿Cómo expreso la sucesión? Pues la sucesión sería 1, 4, 7, 10, 13 y puedo continuar de esta manera, ¿sí? Puedo colocar una coma entre cada uno de los términos para distinguirlos y estaría correcto. Entonces, esa es mi sucesión y es una sucesión aritmética porque yo encuentro la misma diferencia entre cada uno de los valores con su antecesor. Y así es como voy a calcular. ¿Qué es muy importante? Pues que yo tome en cuenta como referencia estas pequeñas fórmulas. Básicamente todas provienen de la misma, que es la fórmula para el enésimo término. Y la fórmula para el enésimo término me permite calcular cualquier valor, el que yo ponga aquí. No importa. Pude haber puesto término 1, pude haber puesto término 2, y por ejemplo hubiera sido, si yo coloco aquí el 2, sería A1 más 2 menos 1. 2 menos 1 son 1 multiplicado por D, y entonces 1 por D sería la diferencia o nada más. Y quedaría el mismo término que está aquí ya en reducción. Entonces yo a través de esta fórmula puedo obtener cualquier término, el que yo quiera, y no habría ningún problema con la obtención. Entonces estas son las series aritméticas y a partir de ellas yo puedo colocar cualquier valor y obtener mi resultado de cada uno de los términos sin ningún problema. También nosotros podemos hallar la fórmula para el enésimo término, es decir, una simplificación
de lo que ya podíamos hacer con la otra fórmula, con la fórmula general. Puedo hallar la fórmula particular para cada una de las sucesiones si yo conozco el término 1 y la distancia, la diferencia que hay entre los términos. Entonces yo puedo conocer también el valor de una fórmula general que me permita calcular cualquiera de los valores, pero ya específica para cada una de las sucesiones. Esta es una fórmula general, no es una fórmula específica. Esta es una fórmula general. Y si yo quiero conocer una fórmula específica, pues voy a sustituir. Lo primero que yo haría es sustituir los valores dentro de la fórmula general. Voy a dejar expresado a n. A1 sería el término, el primer término, que es 1, más, aquí si ven yo invertí los valores, pero recuerden que por propiedades de los números, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no importa si primero yo coloco n menos 1 por d o d por n menos 1. En este momento nos conviene hacerlo de esta forma y pues lo vamos a elaborar así para visualizar con mayor rapidez lo que tenemos que hacer. Pero recuerden que es exactamente lo mismo, aunque en las fórmulas anteriores yo les haya presentado los valores invertidos. Entonces, distancia o diferencia, que es 3 por n menos 1. Ahí no puedo sustituir, yo solo tengo dos valores. El primer término ya lo sustituí y la distancia también ya lo sustituí. Y prosigo. ¿Qué tengo que elaborar? Bueno, pues tengo que simplificar la fórmula. Entonces, aquí ya voy en un paso de elaborar. Aquí no hay ninguna operación, pero aquí sí está indicando un paréntesis. 3 por n, 3n. 3 por menos 1 sería más por menos, menos 3 por 1, 3. Ahí tengo ya de manera inicial. Y puedo simplificar más todavía. Aquí voy a simplificar. En este caso sería a n es igual y voy a pasar el término. Este es mi único término que tiene una variable o una literal. Y entonces lo voy a colocar aquí. Y yo veo que tengo un 1 y un menos 3. Estos corresponden al mismo tipo de elementos. Entonces tengo que simplificar. Sería más 1 menos 3. Recuerden, igual leyes de los signos. Lo que yo tendría que hacer, se va a conservar el signo del mayor número. Entonces el número mayor es 3. Se va a conservar el signo negativo. Y 3, 1 serían 2. Tengo un elemento positivo y le voy a quitar 3 elementos negativos, me van a quedar 2. Esta es mi fórmula para obtener cualquier valor. Esta es mi fórmula particular para esa serie o sucesión. Solo para esta. Yo puedo obtener a partir de el primer término y la diferencia cualquiera de las fórmulas necesarias para cada una de las sucesiones. Esta solamente me sirve para esta sucesión. Y la puedo evaluar con mucha facilidad, o sea, puedo utilizarla para obtener otros términos. Por ejemplo, si yo quiero obtener el término 25 de la sucesión, ya solo bastaría con utilizar la fórmula 3 por 25. ¿Por qué 25? Porque quiero obtener el término 25. ¿Por qué 3? Porque estoy utilizando la fórmula y colocando en el valor de n el número que yo quiero obtener. Menos 2. 3 por 25 menos 2 me daría 73. Y este sería mi término número 25. Entonces, esta fórmula ya es más sencilla. ¿Por qué? Porque ya es específica para nuestra serie con estas características. Entonces, en sus ejercicios ustedes van a tener A1 y la diferencia o la distancia y tendrán que evaluar los términos, como lo hicimos en la parte anterior, o
denotar, indicar cuál es la fórmula para la sucesión.